Mi hermano vendió mis trofeos deportivos por unos pocos $100. No valen nada de todos modos. Furioso, lo confronté en una reunión familiar y exigí que me devolviera el dinero. Él se marchó furioso, y ahora mamá me suplica que lo perdone. Era un sábado por la tarde típico, y me encontré sentada en la sala de estar de la casa de mi infancia, tomando una taza de té y revisando mis correos en el teléfono. La casa me resultaba tan familiar como la palma de mi mano, pero había una tensión incómoda en el ambiente, como si algo estuviera mal y nadie quisiera reconocerlo. Mamá estaba en la cocina, tarareando una vieja canción de amor mientras preparaba la cena, tal como siempre hacía cuando la familia se reunía. Sin embargo, a pesar del acogedor aroma a pollo asado que impregnaba el aire, no podía sacudirme la persistente sensación de que algo se estaba gestando bajo la superficie. Siempre había sido la responsable de la familia. Crecí haciendo todo lo que se suponía que debía hacer. Sacar buenas notas, trabajar duro en mis empleos de medio tiempo, y con el tiempo, conseguir una carrera de la que me sentía orgullosa en el departamento de marketing de una reconocida empresa. Me encantaban los desafíos que implicaba mi trabajo y me sentía bien con el lugar al que había llegado en mi vida. Con 28 años, tenía la independencia por la que tanto había luchado, pero, a pesar de todo eso, siempre parecía quedarme corta a los ojos de mi familia. Mamá, por ejemplo, nunca parecía apreciar cuánto había sacrificado para llegar hasta ahí. A menudo decía cosas como: «Estás tan ocupada con tu carrera, Emily. No te olvides de cuidarte». Y aunque agradecía la preocupación, lo sentía más bien como una acusación de que no estaba haciendo lo suficiente, de que no cumplía con sus expectativas. Después estaba Chris, mi hermano mayor. Tenía 32 años, pero para mí seguía comportándose como un adolescente mimado. Nunca había sido responsable ni le gustaba planificar. Yo era la que siempre ponía las cosas en orden cuando él se metía en líos. Cuando abandonó la universidad por tercera vez o cuando estrelló el coche después de una de sus tantas noches de borrachera. Yo recogía los pedazos. Estaba allí cuando necesitaba ayuda y siempre me callaba lo agotada que me sentía por ser la adulta de la familia. Mamá siempre lo defendía, por supuesto. «Está un poco perdido, cariño. Ya encontrará su camino». Y bueno, lo de perdido no era del todo falso, pero eso no impedía que nos arrastrara a los demás con él. La sala de estar lucía casi exactamente igual que cuando era niña, acogedora, con los mismos sillones desgastados y las fotos de la familia en las paredes. La única diferencia era la repisa que habían colocado junto a la ventana, donde se exhibía mi colección de trofeos deportivos. Llevaban ahí años, prácticamente acumulando polvo, pero me reconfortaban. Eran más que simples trofeos. Representaban todo por lo que había trabajado cuando era más joven. Cada victoria, cada carrera, cada momento de dedicación, todas esas mañanas levantándome temprano para entrenar, y todas las veces que me esforcé más allá de mis límites. Esos trofeos eran un recordatorio de que podía lograr algo, aunque nadie más lo reconociera. No necesitaba que nadie validara mis logros, pero siempre estaba Chris, burlándose a un lado. No sabría decir cuántas veces hizo comentarios sarcásticos al respecto, sobre lo inútiles que eran, o de cómo probablemente nunca volvería a ser atleta. Así que, ¿cuál era el sentido de conservarlos? Al principio, sus comentarios no me afectaban demasiado. Era su actitud habitual. Pero últimamente, sentía que las grietas en nuestra relación se hacían más profundas, más notorias. Las pullas pasivo-agresivas ya no eran simples molestias. Empezaban a doler. Me recosté en el sofá, respiré hondo e intenté despejar los pensamientos que me rondaban la cabeza. Tal vez solo estaba siendo demasiado sensible. Quizás estaba exagerando. Al fin y al cabo, la familia se reunía ese día y yo quería mantener las cosas ligeras, disfrutar de la cena y, con un poco de suerte, reconectar con Chris si es que eso aún era posible. Solo cuando entré en la sala más tarde para ver cómo estaba mamá, me di cuenta de algo. La repisa donde estaban mis trofeos estaba vacía. Se me detuvo el corazón. Parpadeé, mi mente tratando de comprender lo que veía. Me giré con lentitud,
revisando cada rincón de la habitación. Me dije que tal vez los habían movido. Quizá alguien estaba limpiando. Pero no había trofeos. Ni uno. Era como si hubieran desaparecido del lugar que habían ocupado durante años. Se me hundió el estómago mientras me dirigía de inmediato a la cocina. La primera persona que vi fue Chris, sentado a la mesa con los pies encima, mirando su teléfono. Mamá seguía ocupada con la comida, tarareando, ajena a la tormenta que se avecinaba en la habitación de al lado. Di un paso hacia Chris, la voz temblándome al preguntar: «Chris, ¿dónde están mis trofeos?». Ni siquiera apartó la mirada del teléfono cuando respondió, encogiéndose de hombros con indiferencia: «Ah, los vendí». Casi ni levantó la vista, como si fuera algo sin importancia, como vender un par de zapatos usados o una lámpara vieja. Me quedé helada, segura de que no había oído bien. ¿Los vendiste? ¿Estás hablando en serio? Mi voz oscilaba entre la incredulidad y la ira. Por fin alzó la mirada, claramente desinteresado. Sí, solo estaban ahí acumulando polvo, ¿no? De todos modos no valían nada. Saqué unos cuantos cientos de dólares por ellos. Se recostó en la silla como si esperara que yo lo aceptara sin más, como si me hubiera hecho un favor. Cada fibra de mi ser gritaba: ¿sin valor? Significaban algo para mí, Chris. Las manos me temblaban, pero mantuve la voz baja, intentando controlarme. Quiero que me devuelvas el dinero, ahora. Chris solo se rió. ¿Para qué? Si ni los necesitabas, ni los mirabas desde hace años. Se detuvo un momento, luego esbozó una sonrisa burlona. Supongo que ya es hora de superarlo, ¿no? Sentí un calor subirme al pecho, la rabia acumulándose como una oleada. Todo mi ser quería estallar, pero sabía que no se trataba solo de los trofeos. Se trataba de todo lo que él me había quitado: mi respeto, mi paciencia, mi esfuerzo y ahora, esta última traición. Me di la vuelta y salí hecha una furia, con una sensación de vergüenza mezclada con rabia. No sabía cómo iba a arreglar esto, pero tenía claro que no iba a terminar así. En el momento en que entré de nuevo a la sala de estar y vi la repisa vacía, sentí un vacío helado en el estómago. Pensé que tal vez estaba paranoica. Quizá había dejado los trofeos en otra habitación, en el desván o en el garaje, acumulando polvo. Pero cuanto más rato permanecía ahí, más claro tenía que se habían ido. Cada uno de ellos, mi orgullo y mi alegría, desaparecidos. Mi mente iba a 1000 por hora, intentando averiguar qué había pasado. Miraba alrededor de la sala aturdida, como si pudieran reaparecer solo con desearlo. Pero no había nada, solo una repisa vacía y un dolor creciente en mi pecho. Me acerqué a la mesa con pasos pesados, como si mis pies se movieran a cámara lenta. Tenía la garganta seca mientras me aproximaba a Chris, que seguía repantigado en la silla, mirando su teléfono sin ninguna preocupación. Su actitud casual hacía que mi corazón se acelerara más. «Chris», dije, tratando de mantener la voz firme aunque sentía que se quebraría por la emoción. «¿Dónde están mis trofeos?». Ni se molestó en mirarme. Su pulgar seguía desplazándose por la pantalla del teléfono, totalmente impasible. «¿Ah? Los vendí». Sus palabras flotaron en el aire unos segundos, mientras su significado se me iba clavando lentamente. Lo miré, esperando que sonriera y dijera que era una broma de mal gusto. Pero no había ni una pizca de broma en su voz, ni asomo de remordimiento. Su cara seguía impasible, como si acabara de contarme que movió una silla de un cuarto a otro. «¿Qué?», balbuceé, intentando asimilarlo, con la ira y la incredulidad peleando dentro de mí. «¿Los vendiste?». «Chris, esos no eran simples trofeos, significaban algo para mí». Finalmente, levantó la mirada del teléfono para darme un vistazo lento y despectivo. «Solo acumulaban polvo, Em. De todos modos no valían nada». «Que no valían nada», repetí, sintiendo que la voz se me tensaba. «Significaban algo para mí, Chris». Tenía el pulso a 1000, las manos temblorosas, pero me obligué a no perder la calma.
No iba a darle el gusto de verme desmoronada. Esos trofeos representaban años de trabajo duro, sangre, sudor y lágrimas. Y tú los vendiste por unos cuantos billetes. Él se recostó en la silla, estirándose con indolencia, y me miró con una expresión engreída. No pensé que te importaran. Ni siquiera ibas a hacer nada con ellos. Se encogió de hombros, sin inmutarse. Pensé que agradecerías el dinero. Fue como un puñetazo en el estómago. Sentí el ardor de la humillación en mis mejillas. Esto no se trataba solo de los trofeos, sino de lo poco que él pensaba de mí, de lo poco que valoraba mi trabajo y mis sacrificios. Había pasado años esforzándome, sacrificando tiempo y energía para conseguir algo, y él lo consideraba un montón de plástico y metal sin valor. «Chris», dije, intentando que la voz no se quebrara, aunque me temblaba. «No puedes simplemente llevarte lo que es mío. Me debes ese dinero y lo quiero de vuelta ya». Él bufó, poniendo los ojos en blanco. «Vamos, Em, no exageres. No es como si te los hubiera robado». Me miró como si yo fuera la que estaba reaccionando de forma exagerada. «Son solo cosas, ¿vale? Eres tú la que se aferra a un montón de trastos viejos sin sentido. Deberías darme las gracias por habértelos quitado de encima». Pude sentir la furia acumulándose dentro de mí como una tormenta, pero no quería explotar delante de mamá. No quería montar un espectáculo, no mientras ella seguía en la cocina, ajena a todo. Pero me resultaba difícil contenerme. Ya no era solo un par de trofeos viejos, era el respeto. Era que él siempre me quitaba cosas, tiempo, energía, paciencia, y nunca daba nada a cambio. Respiré hondo, intentando calmarme. Tienes que recuperarlos, Chris. No puedes simplemente tomar lo que quieras y esperar que todos estén de acuerdo. Chris me dedicó una sonrisa burlona y me hizo un gesto de desprecio con la mano. Sí, bueno, ya los vendí. De todos modos no valían nada. ¿Por qué no los olvidas? Lo miré fijamente, atónita y molesta. La arrogancia con la que hablaba me daban ganas de explotar. Pero en lugar de gritar o marcharme de un portazo como me pedía el cuerpo, giré sobre mis talones y salí directamente por la puerta. No sabía qué esperaba, tal vez que él me siguiera, o al menos que pareciera arrepentido. Pero no hizo nada. Se quedó allí sentado, con el teléfono en la mano, como si no hubiera pasado nada. Salí a la calle con la mente revuelta. El aire fresco de la tarde apenas servía para calmar la rabia que me recorría. La verdad era que no estaba molesta solo por los trofeos. Estaba enfadada porque esto era la gota que colmaba el vaso. Estaba harta de que Chris pasara por encima de mí, de que siempre tomara y nunca diera nada a cambio. Durante años, fui yo quien asumió sus errores, lo perdoné, justifiqué su comportamiento. Pero ahora estaba cansada. No sabía bien qué haría, pero tenía claro que no dejaría las cosas así. Iba a asegurarme de que pagara por esto, de una forma u otra. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. No podía sacarme de la cabeza la imagen de esa repisa vacía. Cada vez que pasaba por la sala de estar, sentía una punzada de ira, un dolor en el pecho que no me abandonaba. La casa, que alguna vez consideré un refugio, de pronto se había convertido en un campo de batalla, y yo iba perdiendo. Lo que Chris había hecho, vender mis trofeos, se sentía como la traición definitiva, pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no se trataba solo de los trofeos. Era todo. Todas esas pequeñas cosas que hizo a lo largo de los años, las veces que pasó por encima de mí, las veces que yo lo permití, los favores que le hice, las cosas que sacrifiqué, siempre siendo la hermana buena, la que arreglaba las cosas cuando él las estropeaba. Pero nada de eso importaba, nunca era suficiente. Yo solo era la responsable, y él era el que se equivocaba, pero que, para mamá, jamás tenía la culpa. No ayudaba que mamá pareciera creer que yo estaba exagerando. Después de nuestra confrontación, no le conté exactamente lo que había ocurrido. No estaba preparada para explicárselo todo. Seguía demasiado enfadada, temblando por las palabras que Chris me había soltado con tanta indiferencia.
y ni siquiera podía empezar a describir lo mucho que me dolía. Pero cuando me llamó un par de días después, dejó claro que pensaba que estaba siendo demasiado dura con él. «Emily, cariño», me dijo con ese tono suyo, mezcla de cariño y leve fastidio. «Sabes que Chris no lo hizo con mala intención. Es un poco impulsivo, ya sabes. Estoy segura de que no pensó que te molestaría tanto». Apreté los dientes, sujetando el teléfono con más fuerza de la necesaria. «Mamá, no es solo por los trofeos. Se trata de respeto. Ni siquiera pensó en lo que sentiría. Ni siquiera me preguntó. Simplemente los tomó». Ella suspiró. Casi podía imaginarla poniendo los ojos en blanco. «Ay, Emily, no seas tan dramática. Es tu hermano. Está pasando un mal momento. No lo hizo con intención de herirte. Ya sabes cómo es». No, en realidad no sabía cómo era. No en ese momento. Porque el Chris con el que crecí, al menos asumía un poco de responsabilidad a veces. El Chris que conocí jamás habría tomado algo mío sin pedir permiso. Pero ahora parecía un extraño, un holgazán con aires de grandeza que no crecía. Sin embargo, mamá tenía razón en algo. Yo no iba a soltar el tema. No esta vez. Al día siguiente fui a la casa de empeños a la que Chris había acudido. Ni siquiera sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba algún tipo de cierre. Necesitaba saber dónde estaban mis trofeos, si seguían ahí, si podía comprarlos de vuelta. El hombre detrás del mostrador me saludó con un gesto hosco cuando pregunté por ellos. «Sí, los recuerdo», dijo con voz indiferente. «El tipo que los trajo no pedía mucho. Creo que le di un par de cientos por todos. Tuve que contener la rabia». «¿No los tiene todavía?», negó con la cabeza. «Nah, los vendí la semana pasada. Lo siento». Salí de la tienda con las manos vacías, sintiendo como si me hubieran arrebatado una parte de mí. Me di cuenta de que no se trataba del dinero, sino de lo que esos trofeos representaban. No eran solo plástico y metal. Eran la culminación de años de sacrificio, de madrugones corriendo en la pista de atletismo en la preparatoria, de horas duras en el gimnasio, de la sensación de cruzar la meta en primer lugar, de sentirme reconocida por algo para lo que había trabajado tanto. Y Chris lo había tirado todo por la borda. Intenté enterrar la rabia. De verdad que lo intenté. Pero cada vez que lo veía, esta volvía a salir a flote. Una comida familiar aquí, una visita rápida a la casa allá, él seguía ahí, acomodado, actuando como si nada hubiera pasado. Pero no podía ignorarlo. No podía fingir que todo estaba bien. No después de lo que había hecho. Todo estalló en una barbacoa dominical, una semana después. Llevaba días temiéndola. Mamá había invitado a Chris, por supuesto, porque no soportaba la idea de que no nos habláramos. Traté de fingir normalidad, pero por dentro estaba furiosa. Cada vez que veía a Chris, me daban ganas de gritarle. Cada vez que abría la boca, quería exigirle respuestas, pero no podía hacerlo. No delante de mamá. No quería montar un escándalo, no todavía. Pero, a medida que avanzaba la tarde, algo en mi interior se rompió. Estábamos sentados fuera, disfrutando del buen tiempo, cuando Chris dijo algo, un comentario casual y despreocupado, que fue la gota que derramó el vaso. «No lo entiendo», dijo, recostándose en su silla con una cerveza en la mano. «¿Por qué sigues tan enfadada por esos trofeos? Si ni los mirabas desde hacía años. Tampoco es que valieran algo». Me quedé paralizada. Sus palabras me dieron en la cara como una bofetada. Ahí estaba otra vez, restándole importancia a todo lo que me importaba, comportándose como si solo fuera un montón de basura. Sentí la sangre helarse en mis venas mientras apretaba los puños sobre mis piernas. Este era el momento. Había dejado claro que no le importaba nada de lo que yo sintiera. Y encima se atrevía a menospreciar algo que para mí era importante. No pude contenerme más. ¿Que no valen nada?, solté, con la voz temblando de ira contenida. ¿Sabes qué? Tú crees que yo no valgo nada, ¿verdad? Chris arqueó una ceja, sin esperarse mi reacción. Pero antes de que pudiera responder, continué. Mis palabras brotando a borbotones,
alimentadas por todo lo que llevaba guardando tanto tiempo. He trabajado duro toda mi vida y tú no has hecho más que pedirme, pedirme y pedirme. Dinero, favores, tiempo, todo. Mi voz se elevaba con cada palabra y veía la confusión en sus ojos, pero ya no me importaba. Esos trofeos no eran solo unos trastos, eran mis victorias, y los vendiste por unos cuantos billetes, sin siquiera preguntarme. Me has estado quitando cosas toda la vida, y yo lo he permitido. Pero ya basta. Su rostro se encendió de irritación, pero no me detuve. Quiero que me devuelvas el dinero. Al menos eso me debes. Y también me debes una disculpa. Por primera vez, vi que se tambaleaba. Su expresión burlona se desdibujó y pareció genuinamente nervioso. Pero en vez de disculparse o tratar de justificarse, se levantó bruscamente. Ya basta. Me cansé de esto. Lo vi marcharse, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder caer sobre mí. Se había ido, pero la batalla no había terminado. Yo había dado el primer paso para defenderme, y no pensaba retroceder. Los días después de la barbacoa pasaron como en una neblina. Chris no volvió por la casa de mamá. Ella me llamaba sin parar, suplicándome que hiciera las paces con él. Pero yo me negué. Estaba harta de ser la complaciente de la familia. Harta de sus manipulaciones y de sus comentarios pasivo-agresivos. Cuanto más insistía mamá, más firme me volvía. Me había defendido de una forma en la que nunca antes lo había hecho. Y aunque me costara la relación con mi familia, no pensaba ceder. La confrontación en la barbacoa fue un punto de inflexión para mí. Por primera vez en mi vida, sentí algo parecido al poder. El poder de saber que no iba a permitir que nadie me tratara como si no existiera. Y no se trataba solo de los trofeos, sino de todo. De los años que había aceptado en silencio el comportamiento de Chris, tragándome mi frustración y decepción. Esta vez, no pensaba dejarlo salirse con la suya. Todo llegó al límite la noche del cumpleaños de mamá. Llevaba días debatiéndome si ir o no, pero en el fondo sabía que no podía esquivar esto más. La familia se reuniría de nuevo en casa de mamá, y aunque deseaba no tener que ver a Chris, entendía que necesitaba confrontarlo una última vez. No solo por mí, sino por mi propia sensación de cierre, por mi propia paz mental. Cuando llegué, la casa ya rebosaba de energía. Mamá la había decorado con globos y serpentinas, como era típico en ella. Debería haber sido una ocasión alegre, pero en cuanto puse un pie dentro, sentí un nudo en el estómago. Chris ya estaba allí, sentado en su sitio habitual de la mesa de la cocina, con su sonrisa de siempre. Ni siquiera levantó la vista cuando entré, demasiado ocupado contándole a mamá alguna historia insustancial. Me hervía la sangre, pero mantuve la compostura. No le daría el placer de verme afectada. Pasé la primera parte de la velada charlando con unos y otros, bebiendo un poco de vino y evitando confrontaciones directas. Pero podía sentir cómo la tensión se hacía más densa con cada minuto que pasaba. Cada vez que le echaba una mirada a Chris, me costaba respirar. Sabía que, si no hacía algo pronto, aquello me consumiría. En cierto momento, no aguanté más. Chris soltó otro de sus comentarios sarcásticos, esta vez quejándose de que mamá siempre te atendía a ti, mientras él tenía que apañársela solo. Y me rompí. No podía seguir callando. Nunca más. Me levanté de la mesa con tal brusquedad que la silla chirrió contra el piso, captando la atención de todos. El silencio se hizo inmediato. Mamá me miró con sorpresa y algo de preocupación. Chris, todavía sentado, alzó una ceja sin entender del todo qué sucedía. Ya no pienso seguir con esto, dije en voz alta y firme. La habitación quedó aún más callada si eso era posible. Estoy harta de que pases por encima de mí, Chris. Él me miró como si estuviera loca. ¿De qué demonios hablas?, respondió con tono desdeñoso, como si él fuera el agraviado. ¿Crees que me importan tus trofeos, estúpidos? Respiré hondo, sintiendo que el pecho se me contraía al mirar a todos en la sala. No se trata ya de los trofeos, dije,
obligándome a mantenerme firme. Se trata de todo lo que me has quitado, de todas las veces que me has manipulado, que has abusado de mi buena voluntad, y luego has actuado como si yo fuera quien te debe algo. Estoy harta. Noté cómo mamá se ponía incómoda, mirando a ambos lados, pero ya no me importaba. No estaba hablando por ella ni por él. Lo hacía por mí. ¿Crees que exagero?, proseguí dirigiéndome a Chris. ¿Piensas que no tiene importancia que vendieras mis trofeos sin consultarme? Esos trofeos eran fruto de años de trabajo duro, de algo que me importaba, y los vendiste como si fueran basura. Ni siquiera lo pensaste 2 veces. Y luego pretendes que soy yo la que está siendo irracional. Chris se levantó de la mesa, con una mezcla de fastidio y defensiva en la cara. Yo no te he quitado nada, Em. Eran solo trofeos. Ni siquiera te importaban. Alzó las manos, frustrado. Sigues actuando como una niña por un montón de plástico barato. Sus palabras me dolieron como una bofetada, y sentí la rabia desbordarse, pero no iba a llorar delante de él. Me mantuve firme, mirándolo directamente a los ojos. ¿De verdad no te das cuenta? Nunca has entendido lo que significa esforzarse por algo. Siempre has tomado el camino fácil, y ahora me quitaste algo que no puedo recuperar. ¿Y todavía piensas que debo olvidarlo? Negué con la cabeza, incrédula. No voy a permitir que me trates como si no valiera nada, no otra vez. La sala estaba en absoluto silencio. Mamá miraba al suelo, incómoda, sin atreverse a decir nada. Y Chris, por primera vez, parecía sorprendido de verdad. Tenía la cara enrojecida y abría y cerraba la boca intentando encontrar alguna defensa, pero no la hallaba. Di un paso hacia él, mi voz bajó, pero cada palabra sonó con más fuerza. ¿Sabes qué? Tal vez tengas razón en algo. Al final, esos trofeos eran solo plástico. Pero para mí representaban algo muy importante. Eran mis logros, Chris, y los vendiste sin más, porque no significaban nada para ti. Volví a respirar hondo, intentando calmarme. Pues no he terminado. Me debes ese dinero, y voy a recuperarlo. Chris se quedó quieto, con la mandíbula apretada, visiblemente furioso. Abrió la boca para decir algo, pero levanté la mano para que se callara. No vas a volver a menospreciarme, Chris. No ahora. Ni nunca más. Se me quedó mirando largo rato, en un silencio que se me hizo eterno. Y cuando por fin pareció que iba a disculparse, esbozó una mueca. Bien. ¿Quieres el dinero? Lo tendrás. Se dio la vuelta para marcharse, pero antes de salir soltó entre dientes. Total, solo es dinero. Y se fue. Dejó el ambiente tenso y cargado de palabras no dichas. Me quedé ahí, con el corazón desbocado, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir, pero en el fondo sabía que había ganado. No porque me fuera a devolver el dinero, sino porque por fin me había plantado. Porque, por primera vez, dejaba claro que no iba a ser más el saco de boxeo de nadie. Ni de Chris, ni de mamá, ni de nadie. Los días posteriores a la confrontación se sintieron extraños, como la calma que sigue a una tormenta. No es que todo se hubiera solucionado, pero algo había cambiado. Chris casi no se pasaba por casa de mamá, y cuando lo hacía, se palpaba la tensión entre nosotros. Ya no había comentarios sarcásticos, sino silencios incómodos. No era exactamente pacífico, pero sí diferente. Y siendo sincera, no estaba segura de querer volver a la normalidad, porque esa normalidad nunca me había parecido correcta. Esperaba que mamá me presionara, que intentara mediar para reconciliarnos. Pero, aunque lo hizo, no fue tan insistente como de costumbre. La noche que Chris salió enfurecido, me llamó, con la voz suave y preocupada. Cariño, empezó con ese tono dulce. Sabes cómo es tu hermano. No es perfecto, pero no quiere hacerte daño. ¿Podrías perdonarlo esta vez? Suspiré, recostándome en el sofá. No lo sé, mamá. Estoy cansada de fingir que todo está bien cuando no lo está. Me quitó algo que no puedo recuperar.
Noté su vacilación al otro lado de la línea, su deseo de reconciliarnos luchando contra la realidad de lo ocurrido. Sé que estás molesta, cariño, pero tal vez sí. Mamá, la interrumpí, con la voz firme pero tranquila. No te estoy pidiendo que escojas bandos. Solo quiero que entiendas que no puedo volver a perdonarlo así como así. No esta vez. Hubo un largo silencio, y cuando habló de nuevo, sonó resignada. Solo no quiero perderlos a los dos. Eso me tocó. Sentí la culpa y el peso de todos los años en que había tratado de que todos estuvieran contentos, de mantener la paz con mi hermano. Pero yo ya no era una niña. No podía seguir cargando con esa responsabilidad. No iba a dejar que Chris me manipulara de nuevo. No me voy a ir a ninguna parte, mamá, dije con voz más suave. Solo estoy poniendo límites. No puedo seguir dejando que él me pase por encima. Ahí terminó la conversación. Ella no insistió más y por primera vez en mucho tiempo sentí alivio. No es que no quisiera a mi familia, claro que los quería. Pero al fin estaba empezando a entender que quererlos no significaba dejar que me pisotearan. No significaba ignorar mis propios sentimientos para que todos los demás estuvieran contentos. Unos días después, Chris apareció en mi apartamento sin avisar. No sabía qué esperar, pero lo último que imaginé fue que vendría a disculparse de verdad. Se quedó en la puerta, cambiando el peso de un pie a otro, con las manos metidas en los bolsillos, como si no supiera bien qué hacer para arreglar las cosas. Yo, la cagué, dijo con voz baja y seria, muy diferente de su tono arrogante habitual. No me di cuenta de cuánto significaban esos trofeos para ti. Ahora lo entiendo, y lo siento, por todo. Parpadeé sorprendida. Chris era de los que nunca admiten sus errores. Incluso cuando se portaba mal, encontraba la forma de culparme por ser demasiado sensible o por no entenderlo. Pero esta vez parecía sincero. Te llevaste mis cosas sin consultarme, Chris. Ni siquiera pensaste en cómo me afectaría, dije quedamente, sin perder la firmeza. Has tomado cosas de mí toda la vida y yo lo permitía. Pero no puedo seguir perdonándote si no haces el esfuerzo de comprender lo que haces. Él asintió con la cabeza, la mirada baja. Lo sé. Me comporté como un imbécil. No debía hacerlo. Entiendo por qué estás tan enfadada. Lo observé, sin estar segura de si creerle o no. No quería ilusionarme, pero había algo en su voz, algo que no había escuchado antes, que me hizo pensar que hablaba en serio. Quiero arreglarlo, dijo al fin, con voz firme. Te devolveré el dinero, lo que sea necesario. No quiero perderte como hermana. Era un comienzo, pequeño, pero al fin un paso. Asentí, aunque mi cabeza seguía dando vueltas a todo lo ocurrido. Su disculpa no bastaba para solucionar de golpe todos nuestros problemas, pero era un paso, y tal vez era lo único que podía pedir en ese momento. Vale, respondí en voz baja, decidida. Pero entiéndelo bien, Chris. Esto no se trata solo de los trofeos, se trata de respeto, de que veas, de una vez, que no estoy aquí para recoger tus pedazos cada vez que te equivocas. Él me miró, y por primera vez noté que me escuchaba de verdad. Lo entiendo, de verdad. Te lo demostraré. En los días siguientes, Chris cumplió lo que prometió, recuperó el dinero. Y aunque todavía no confiaba plenamente en él, notaba el esfuerzo que estaba haciendo. No se limitó a darme el dinero y dar por zanjado el asunto. Reconoció que había hecho daño y se disculpó por ello. Eso significaba algo. No era la solución perfecta. Quedaba un largo camino por recorrer, pero sentía que había recuperado algo valioso. Mi voz, mis límites, mi propio valor. Y aunque sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes con Chris, también sabía que al fin me había defendido de una forma que jamás había hecho antes. Ya no era solo la buena hija. Ya no era la que cedía para que los demás estuvieran contentos. Ahora era Emily, la mujer que había trabajado duro por todo lo que tenía y que no temía exigir el respeto que merecía.
En cuanto a mamá, ella también terminó por entenderlo. Le costó algo de tiempo, pero empezó a darse cuenta de que no pensaba volver a ser la que ponía paños fríos en la familia. Empezó a comprender que mi felicidad no tenía que ver con mantener la paz a toda costa, sino con sentirme completa. Y por primera vez, eso me bastaba.